Estamos comenzando otra entrevista acá en el estudio, esta vez con don Patricio Sáenz, Seremi de Trabajo y Previsión Social. Don Patricio, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy buenas tardes, Claudio. Siempre un agrado estar en contacto con usted y saludar a toda la zona lacustre, un sector que es maravilloso, que igual que todo el país, la región, hemos estado sufriendo, ¿cierto?, lo que significa la pandemia y que nos ha tenido, por un lado, muy preocupados de la salud, pero por otro lado también muy preocupados de lo que pasa detrás de eso, pues, de los efectos que se producen más allá de la pandemia sanitaria, que tienen que ver con la pandemia, como lo ha dicho el presidente Piñera, de social y también económica. Claro, y bueno, en un reportaje hace poquito tocábamos este tema también, que en el ámbito turístico, en el ámbito ya en el área gastronómica, de servicios, esta zona Pucón principalmente se ha visto súper afectada y hace poquitos días tuvimos esta noticia el viernes pasado de esta apertura inicial, de este plan paso a paso, la fase 4 que llamamos, de apertura inicial de la región de la Araucanía. Y bueno, de un día para otro ya empezó a moverse la cosa acá en Pucón, empezó, como hablábamos anteriormente, el tráfico de automóviles ya da una señal, empezamos a ver negocios, almacenes, restaurantes que ya se están adecuando a esta nueva apertura inicial y desconfinamiento gradual. Sí, se han ido levantando sistemáticamente en varias medidas de restricción de movilidad de los ciudadanos. El presidente tiene un plan bien definido que se llama paso a paso, donde nosotros estamos en la etapa 4, que es una etapa de más bien de apertura inicial, donde se permite a muchos establecimientos que estaban cerrados, como los restaurantes, los cines y algunos similares, o análogos, que puedan hoy día atender o trabajar hasta un 25% de su capacidad en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan. O dicho de otra forma, a lo mejor dentro, si se trata de un restaurante, dentro del restaurante, de manera más práctica, que entre una mesa y la otra, ¿cierto?, haya no menos de 2 metros. Y por otro lado también que tienen con las medidas de higiene y seguridad que esto significa. Una cosa es el avance en cuanto a poder abrir y poder decir, sabes, que hoy día los restaurantes pueden cobijar, ¿cierto?, una cantidad determinada de clientes, pero por otro lado también la preocupación es si las personas que se van a sumar a estas actividades lo van a hacer de manera segura. Y en ese ámbito es donde tenemos que recordarle a las personas que nos escuchen y nos ven que la responsabilidad, ¿cierto?, de generar condiciones y de prevenir contagios dentro de los establecimientos de trabajo es de los empleadores. Ellos deben colocar y generar las condiciones adecuadas para atender sus clientes por un lado y por otro lado también poder generar condiciones de seguridad a sus trabajadores. Es importantísimo medidas como el distanciamiento físico para poder trabajar, que haya dispuesto alcohol gel, ¿cierto?, que haya lugares de aseo y de higiene para lavado de manos, que haya un uso de mascarilla. Por otro lado, también muy importante que en el ámbito del trabajo, si esto es una situación que pueda complicar, que puedan haber ciertos turnos diferidos de ingreso y salida de trabajadores, porque la idea es que no se vayan a aglomerar en el transporte público si lo usan, y por otro lado también en los turnos que se puedan hacer dentro de los propios establecimientos, como por ejemplo a la hora de la colación, que no se vayan a juntar todos en un espacio muy reducido, o cuando se tienen que colocar la implementación para poder operar, para poder trabajar. Yo sé que en el ámbito de la gastronomía se usan muchos elementos que son muy propios, que tienen que ver con la higiene y seguridad, y en esos espacios también estén muy previstas todas estas medidas de prevención, y que son las que la autoridad sanitaria siempre nos comenta y nos recomienda. Distanciamiento social, lavado de manos, higiene de manos de manera periódica, y por otro lado el uso de la mascarilla de manera adecuada para poder seguir en este andar, pues, porque lo que ocurre aquí es que nosotros lo que hemos dicho como gobierno es que tenemos que trabajar en adelante con el coronavirus. No, esto de paso de etapa no significa que no esté presente, sino que tenemos que ir avanzando con el virus presente. Sabemos que hoy día en la región estamos en una mejor condición, hoy día se conoce la trazabilidad de los casos de las personas que están contagiadas, se sabe quiénes son, quiénes fueron sus contactos estrechos, etcétera.
pero eso no significa que si nosotros relajamos, ¿cierto?, todas las medidas que hemos asumido hasta ahora, nos podamos seguir manteniendo igual. Yo creo que puede ser un retroceso y eso sería lamentable. Yo, en conversaciones que tuve con algunos colegas del resto del país el día de ayer y hoy día, estaba comentando con algunos que, por ejemplo, que en Coquimbo, La Serena, ellos están entrando en cuarentena ahora. Estuvieron en una condición mejorada, se relajaron y hoy día están en cuarentena. Igual cosa en Puerto Montt, por lo tanto, son situaciones que si no hacemos las cosas bien, no tenemos cuidado, lo más puede ocurrir que nosotros retrocedamos. O sea, hoy día podemos estar en etapa 4 y perfectamente, si no hacemos las cosas bien, vuelvo a insistir, podemos estar en etapa 1 nuevamente. Claro, bueno, la región de la Araucanía experimentó varias curvas porque en un momento tuvo una etapa bien crítica, pero luego una de las principales, uno de los principales motivos de por qué se inició esta apertura inicial acá en la región de la Araucanía fue porque hubo una buena evolución en los casos de los exámenes. Eso es, porque los indicadores sanitarios así lo indicaban, la trazabilidad, la cantidad de contagios, también la cantidad o la disponibilidad que puede existir desde el punto de vista clínico, todo eso son elementos importantísimos que se toman en cuenta en esto. Hemos avanzado, por cierto, pero también tenemos siempre la amenaza esa que podamos retroceder y eso sería lamentable. Porque por otro lado estamos hablando, ¿cierto?, de una apertura, de una situación que permita mejorar la condición socioeconómica de la región, y si queremos avanzar en eso no podemos dejar de desprivilegiar, ¿cierto?, las medidas sanitarias que están hoy día vigentes. Y en ese ámbito creo que a lo menos en el turismo y en la zona para la zona lacustre, vi al ministro de Economía la semana pasada hacer importantes anuncios conjuntamente con el Ceremi de la cartera en la región, y eso es una buena señal también porque tenemos que ser capaces también de poder apañar todas estas partes importantes de la economía regional, ¿cierto?, que se han visto muy, muy dañadas, como es el caso del turismo, porque naturalmente que depende del ir y venir de personas que vayan a hacer uso de este tipo de servicios, y otros rubros como la construcción también, que en el caso de nuestra región perdió la mitad de los empleos que habitualmente estábamos nosotros acostumbrados a que le aportara la economía regional. Así es que este trabajo debe ser con todos. Yo el día de ayer estuve en una larga reunión con la gente de la Cámara Chilena de Construcción, donde ellos han definido una cantidad de protocolos importantes sanitarios para sus faenas, pero se tienen que llevar a cabo, y la tenemos que llevar a cabo con el compromiso de todos. El gobierno, los microempresarios, pequeños empresarios y medianos empresarios que tenemos en la región, y por otro lado también los trabajadores. Los trabajadores son los que se tienen que colocar los guantes, son los que tienen que lavar las manos, los que tienen que usar la mascarilla, y si ellos no asimilan esto, lo más probable es que todo el esfuerzo adicional no tenga ningún valor si no nos sumamos todos. Claro, se ha hablado mucho de la normalización de estas medidas de higiene, la normalización de la mascarilla, por ejemplo, porque si bien, como decía usted, don Patricio, el virus está todavía con nosotros, no se ha erradicado, entonces pedir también a la comunidad responsabilidad con respecto a a esta apertura inicial. Si bien es una apertura donde se van a poder conseguir algunas cosas, que la gente, como decimos nosotros, que no se vuelva loca saliendo para todos lados. Si puede tomar desayuno en la casa, tómelo en la casa y no vaya al restaurante a tomar desayuno. No sé, que se dieron varios casos acá en la comuna. Pero de todas formas se ve un movimiento positivo con respecto a los restaurantes acá en Pucón. Hemos conversado con varios locatarios y ellos están contentos también con esta medida. Claro, y ese es el sentido, pero también la medida la tenemos que cuidar, la Sí. tenemos que cuidar tal cual tú lo indicas. Si nos gusta ir a tomar desayuno a lo mejor a la cafetería de la esquina, bueno, vamos en un horario, ¿cierto?, donde no vamos a generar aglomeración, y este es un comportamiento que debemos tener en todos lados. Nosotros estamos hablando habitualmente del ámbito del trabajo, porque es nuestra competencia, pero no sacamos nada, ¿cierto?, con que los trabajadores tengan las mejores condiciones dentro del ambiente de trabajo, pero también hay un lapso de tiempo en que se traslada el trabajador de su casa, de su domicilio al trabajo, y ahí también tienen que
tener y observarse medidas de prevención importantes y en el propio, y también la conducta que puedan tener la propia familia. Es un todo, no son cosas aisladas. Y aquí uno no puede decir estamos privilegiando el ámbito económico sobre el ámbito sanitario. El común denominador aquí es el aspecto sanitario y es lo que primero que tenemos que erradicar. Pero como no tenemos vacuna y no vamos a poder andar libremente por la vida como antes si no tenemos una vacuna a la mano, vamos a tener que acostumbrarnos, ¿cierto? Como dices tú, normalizar el uso de la mascarilla, normalizar el lavado constante o periódico de manos, y por otro lado también el distanciamiento social. Pues a lo mejor en el pasado estábamos acostumbrados, ¿cierto? Que nos encortábamos, nos apretamos la mano y nos damos un abrazo. Hoy día va a tener que ser un poquito más distante, a lo menos por mientras no encontremos o no esté disponible una vacuna para todos los chilenos. Perfecto. Vamos a pasar inmediatamente a un tema que ha estado en la palestra desde estos últimos días, con discusiones en la Cámara y con la aprobación, en definitiva, de este retiro del 10% de la Asociación de Fondos de Pensiones, que ya se hace patente el día de mañana. Cuéntenos un poquito de eso, Patricio, cómo se ha ido viendo el panorama con respecto a este retiro de fondos. Bueno, a nosotros nos ha correspondido como gobierno y principalmente el Ministerio del Trabajo a través de la Superintendencia de Pensiones el supervigilar y fiscalizar que este proceso se lleve a cabo como corresponde, ¿cierto? Esta es una reforma constitucional y lo que tenemos que hacer nosotros como gobierno es velar para que esta normativa hoy día legal se lleve a cabo y la lleven a cabo los actores involucrados, y en este caso son la administradora de fondos de pensiones por un lado y por otro lado también instituciones bancarias en las cuales se van a canalizar los pagos hacia los afiliados. Y el proceso tal cual tú lo dices, parte mañana a las 9 de la mañana, mañana día jueves 30, donde nosotros ya tuvimos visitas también a algunos de los actores involucrados para ver efectivamente si tenían y reunían con las condiciones que la propia superintendencia le había impartido, vale decir, tener una página, una plataforma web fortalecida, ¿cierto? Donde tengan instalada la aplicación para poder generar el retiro de los fondos que permite la reforma, y por otro lado también estén los canales de pago adecuados, y por cierto también que más allá de todo lo que tenga que ver con el trabajo virtual o remoto, que es el llamado que hemos hecho nosotros, producto, ¿cierto?, de lo que estamos viviendo, porque sin duda que si va a convocar personas a esto, lo va a convocar, pero la idea es que sea de manera remota. También se puedan preparar estos organismos para atender personas de manera presencial. No tengo duda que muchas personas les va a acomodar hacer el trabajo directamente, o sea, el trámite directamente, y para ello también tienen que estar preparados, ¿cierto?, principalmente las administradoras de fondos, para poder generar ese servicio. Por lo menos en lo que nosotros hemos visto están avanzado el trabajo. Desde el primer día, inmediatamente el gobierno a través de la superintendencia se abocó eso. Y nosotros lo que estamos sugiriendo es que todo el trámite ojalá se haga de manera remota. Queremos que sea un proceso que sea seguro desde el punto de vista de no arriesgarse a contagiarse producto de la pandemia, pero por otro lado también que sea seguro desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que pueda significar el que no se generen fraudes, porque más de alguna luz ya, alguna alerta ha aparecido por ahí, donde se han intentado, ¿cierto?, de acceder a acciones que no están un poco reñidas de lo normal. El llamado a los televidentes, las personas que nos ven, es que el trámite es personal, se tiene que hacer con su carnet, no necesita ninguna clave adicional, y nadie lo va a llamar por teléfono, nadie le va a enviar un correo electrónico, nadie le va a decir nada que tenga que ver con que aporte antecedentes para hacer esta gestión. Esta gestión tiene que hacerlo a propia voluntad el beneficiario y de acuerdo a su propio interés. Y él determinará también si aborda el máximo que le permite la reforma o aborda un valor menor de retiro. Claro, y se ha visto últimamente varias cadenas, mensajes de WhatsApp, correos fraudulentos, que son los que usted comentaba, con respecto a este retiro de fondos. Cabe señalar y recordar que
tal como comentó, solamente se necesita la cédula de identidad, no necesita ninguna clave de la AFP, nada. Solamente la cédula de identidad y luego le van a pedir el número verificador de su cédula de identidad. Y con esos dos y el correo usted puede realizar su trámite. La serie que aparece al reverso de la cédula. Claro, Y claro. ahí Entonces, le va a mostrar también la propia aplicación, que esto es muy importante, le va a mostrar cuánto lo que requiere o cuánto quiere retirar. Aparece el máximo que le permite la reforma, o si elige un monto distinto, le va a pedir la propia aplicación cuánto es. También es importante destacar que se puede hacer esta gestión una sola vez. O sea, si yo digo voy a retirar el 50% de lo que me permite la ley, vale decir el 5%, y más adelante veo si puedo retirar el otro 5%, eso no va a ser así porque se lo va a aceptar solamente una vez. La decisión tiene que ser una y esa es la que después va a poder desarrollar. claro, independiente que, ¿cierto? Hay algunos pagos que se realizan en un solo pago y otros que son en dos partes. Sí, claro, la reforma tiene un mínimo a retirar y un máximo. Todos los que sean pagos iguales o inferiores en este caso, a 35 UF, se entregan en un solo pago, que este pago es 10 días después a la solicitud. Es importante destacar y clarificar tal vez que mañana parte el proceso, pero de solicitud. Claro, No es no es que que se entregue la mañana plata inmediatamente. exactamente. Y el pago posterior, en la medida que el monto esté demarcado dentro de lo que estamos conversando, le va a aparecer 10 días posteriores, 10 días hábiles después de hecha la solicitud. Pero así todo, existe un par de días ahí, que son 4 días, donde la AFP acepta o rechaza, ¿cierto?, la solicitud. Habitualmente los rechazos tienen que ver cuando no son congruentes los datos de identificación de la persona con respecto al, a lo que entregó ahí en la aplicación. Por lo menos es lo que nos han transmitido los administradores de fondos, que nosotros, para efectos de fluidez, nos hemos tenido que reunir con ellos para que coordinen y podamos fiscalizar también de buena forma, que estén todas las condiciones dadas para que sea un proceso expedito, un proceso rápido. Claro, con eso me quiero referir un poquito a la actualización de datos, porque esa actualización de datos creo que sí tiene que ser presencial. Entiendo que sí, pero lo que nos han manifestado y lo que dice el instructivo de la superintendencia, que la solicitud remota tiene que ver con evitar la congestión, y por otro lado se está atendiendo, y de hecho hoy día había personas, cuando nosotros visitamos algunos de estas administradoras, había gente haciendo trámites adicionales que tienen que ver con otros trámites, con otras cosas. Pero es importante determinar también de que para efecto de los montos, ¿cierto? Se hace sobre los montos que existen en el momento que se hace la solicitud. Y también indicar que esto es muy relevante, que existe 365 días de en adelante va a ser el trámite, del 30 en adelante. Y que lo que nosotros aspiramos es que para evitar la aglomeración y también situaciones de carácter sanitario, de contagio, las personas que lo deban hacer de manera presencial lo hagan los que necesitan de manera más imperiosa el recurso. Claro. Si hay personas que van a hacer su trámite de carácter presencial y no están tan apuradas por razones de ingreso, de algunas necesidades más esenciales que necesiten cubrir, lo pueden postergar un poquito en el tiempo que lo hagan, porque tiene que ver con observar medidas de carácter sanitario, que es lo que nos tiene metido en todo esto. Si no nos olvidemos de cuál ha sido la génesis, ¿cierto?, de lo que estamos viviendo hoy. Claro, por un lado está este tema sanitario y por otro también está la saturación de las redes, de estas mismas plataformas. Entonces, igual hacer el llamado, como usted comentaba, si no necesita esa plata urgentemente, dejar pasar un par de días, tenemos un año para hacer el retiro de estos fondos y quizás darle la oportunidad a personas que sí realmente necesitan ese dinero con celeridad. Las administradoras nos han indicado de que han fortalecido su sistema y sus plataformas. De hecho, algunas han contratado inclusive soportes extranjeros que tienen mucho más, son mucho más, soportan mucho más tráfico, pero así todo son muchos los posibles beneficiarios, y eso puede hacer colapsar cualquier sistema.
Solamente aquí, como dato aquí, Claudio, en la región de la Araucanía, fíjate que tenemos 486.000 afiliados, que son potenciales retiradores de recursos en la región de la Araucanía. Y por otro lado, también sabemos que los pensionados, ¿cierto?, que tienen rentas programadas, también lo pueden hacer, y ahí son sobre 30.000 las personas que también están aquí, que están en la región de la Araucanía, que también pueden hacer uso de este retiro. Así es que pueden ser muchos trámites, como a lo mejor no tanto, pero de que existe un potencial de complicar el sistema que existe, que hay, existe, digamos. Había un tema que ha sacado ronchas durante este último tiempo con respecto al retiro de este 10%, y ha sido el tema de las personas que deben la pensión alimenticia. Que se les va a hacer también a ellos un descuento de este retiro. Sí, ese es el único embargo de recursos que puede ocurrir, y que en la aplicación entiendo que la persona, el afiliado, puede informar ahí que tiene pensión alimenticia pendiente, que puedan estar en trámite, y cuando toma esa opción, lo que hace, el sistema, la aplicación, lo congela mientras llegan esos antecedentes para depurar el pago. Y de lo contrario, si no se declara esa situación y le llega, ¿cierto?, la instrucción de los tribunales que le retengan el dinero, se lo van a retener después y va a recibir solamente lo que le corresponde. Claro, va a ser retenido sí o sí. Sí, claro. Perfecto, perfecto. Entonces, para que quede claro esa situación. ¿Algo más que agregar, don Patricio, para ir finalizando esta entrevista? Respecto a esto, esperamos que se produzca un buen proceso. Vamos a estar nosotros a través de la Superintendencia de Pensiones muy encima para que sea un trámite fluido, que sea un trámite ordenado. Invitar a las personas que tengan pensado hacer retiro de fondos que lo hagan de manera gradual, ¿cierto? Para que no colapsen el sistema, a menos que el sistema esté aguantando, por cierto, que lo puede forzar un poco, pero la idea es que sea fluido. A nosotros nos interesa que principalmente eso, que sea expedito y que nuestros ciudadanos no se nos terminen exponiendo por este tipo de situaciones ante contagios de coronavirus, que es lo fundamental. Perfecto, don Patricio. Estamos terminando entonces esta entrevista. Le damos las gracias por su tiempo. Lo hemos visto por muchos canales, por muchas redes sociales, informando acerca de este retiro de fondos también, acerca de la apertura inicial. Ha estado con un montón de trabajo, lo hemos visto ahí. Así que le enviamos fuerzas desde Pucón y nos veremos, yo creo, prontito comentando cómo se ha ido desarrollando esta entrega del 10%, y también informando acerca de cómo se ha comportado la comunidad puconina con respecto a esta apertura inicial. Así que le damos las gracias a don Patricio. Muchas gracias a ti y un saludo afectuoso a todos tus seguidores allá en la zona de la Cruz.